Yo no sé si esto sea verdad, padre, yo no sé qué opina usted de esto, pero yo he escuchado que tal vez esta crisis, esta tormenta, este periodo por el que estamos atravesando, algunos lo comparan con la crisis que hubo en el tiempo de los arrianos que negaban la divinidad de Jesucristo. Algunos dicen que es peor, otros dicen que no tanto. Eh, ¿Qué opina usted, padre? ¿Cómo ve usted la presente situación por la que estamos atravesando? Bueno, es dolorosa, digo para los que somos católicos, más o menos como sacerdote, ¿no? Pero yo creo que en estos casos cuanto peor mejor. ¿Mm? ¿Por qué? Porque como San Pablo decía esto, ¿no? Oportet esse hereses. La frase en español sería, es necesario que haya herejes, ¿no? ¿Por qué? Porque ante la herejía, ante el error, se va mostrando mucho mejor la verdad católica, ¿no? Si es parecido o si es más grave o menos grave que la famosísima herejía del arrianismo, vaya por el siglo cuarto después de Cristo, obviamente estamos hablando, una herejía de las primeras herejías cristológicas que planteaban que nuestro Señor Jesucristo era un gran hombre, pero no era verdadero Dios, o sea, no era el Hijo de Dios hecho hombre, donde la inmensa mayoría de los obispos y aún el mismo Papa de por entonces habían adherido o al arrianismo, a esa herejía, o a un semi-arrianismo. No sabría decirlo. Yo creo que quizás la que estamos viviendo ahora, no es que lo crea yo, lo dijo en su momento el Papa San Pío X, ¿no? Es una crisis que se encuentra en las venas mismas de la iglesia. Porque antiguamente, qué sé yo, los herejes se iban hacia afuera de la iglesia e inventaban un, un nuevo culto, un nuevo falso culto. Pero hoy se quieren quedar adentro. Como yo les llamo, son ocupas eclesiales. Yo no sé si se entiende esa frase en Estados Unidos. Ocupa es alguien que va y se mete en un inmueble que no es el propio. Entonces hay que sacarlo por medio de una demanda judicial, ¿no? Como intruso, un intruso. Como un intruso, exactamente. Son como intrusos eclesiales que tienen un cargo en la iglesia. Pueden ser laicos, pueden ser ministros ordenados, sacerdotes o obispos, lo que sea, pero pero no tienen de católicos más que el nombre. Entonces, creo que quizás esta crisis que estamos viviendo ahora, que a mi humilde entender llegó a un culmen bastante alto y para mí comienza ahora, Dios mediante, aunque parezca raro esto, pero yo soy muy optimista. Para mí viene un proceso enorme de restauración de la iglesia, ¿no? Uno siempre tiene que buscar la lucha por el reinado de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? De vuelta a San Pablo, ¿no? Es necesario que Cristo reine, ¿no? Hasta que ponga a sus enemigos bajo sus pies. Entonces, cuando se encuentra el caos hoy por muchos lados de la iglesia, reitero, entre gente laica o religiosa, da lo mismo en esto, la gente más joven, es lo que yo veo por lo menos humildemente, eh, es lo que pasa con el progresismo, análogamente con la iglesia. Se cansa de este blef que es la nada misma, el nihilismo mismo en la iglesia, y se da cuenta que tiene que buscar algo sólido. Eh, Aún así, con aquellos que se convierten del ateísmo o del protestantismo al catolicismo, normalmente buscan algo que sea sólido, algo que sea, eh, digamos, duro para nutrirse, y no están buscando algo blandengue, ¿no? Entonces, si bien puede ser triste desde el punto de vista natural, la crisis o las crisis de la iglesia, porque siempre la iglesia estuvo en crisis desde el principio, creo que son de algún modo hasta necesarias, como San Pablo dice, para que brille más la verdad, ¿no? San Juan dice en su prólogo, ¿no? Que la luz vino a los hombres, no lo recibieron este hombre, ¿no? Pero la luz siempre brilla en las tinieblas. Entonces, cuanto más tiniebla haya, más luz hay, más brilla la luz. Actualmente yo pues trabajo ayudando a personas que están en un proceso de conversión y la verdad, en toda honestidad, me han señalado esto, me dicen, José, yo puedo ver lo que tú me explicas, sé que el depósito le fue dado a la iglesia, a pesar de que todavía no entiendo todos los dogmas, pero ya puedo ver esto, sé que la iglesia tiene este depósito divino, pero ¿qué pasa? ¿Por qué pareciera que uno escucha sacerdotes, incluso lamentablemente obispos en la iglesia y pareciera no solamente que suceden estas cosas, sino pareciera que pues no hay consecuencias? Y la verdad, yo como un simple laico, me quedo un poco
de repente sin respuesta. No sé, padre, ah, ¿qué podemos decir a personas que se preguntan y se cuestionan sobre este tipo de situaciones en esta tormenta? Y a eso me refiero cuando le puse el título de la tormenta, ¿no? Entiendo. En la historia de la iglesia, a ver, yo empecé a estudiar historia de la iglesia hace muchos años, así que más de 20 años. ¿Por qué? Porque para mí la historia, como decía Cicerón, es maestra de la vida, ¿no? Historia magistra vitae, decía Cicerón. La historia nos ayuda a nosotros a- a ver cómo le fue antes a otros, tanto en un pasado, digamos, remoto, el Imperio Romano o lo que fuera, o también en la propia vida. O sea, es parte de la virtud de la prudencia, la memoria. O sea, ver cómo me fue antes a mí y si veo si repito esas cosas buenas que hice y evito los errores, ¿no? Bien, entonces, ¿por qué me puse a estudiar historia de la iglesia? En gran parte porque es apasionante la historia cuando uno la ve desde arriba, digamos, no solamente fechas y personajes, sino cuando uno saca experiencia y saca enseñanzas, ¿no? Porque también la historia es maestra de la vida de la iglesia. Entonces, esto, la crisis arriana, la crisis de los judaizantes, lo que son las tempestades de la iglesia, así lo ha llamado en su momento San Agustín, ¿no? Que la iglesia anda entre las tempestades del mundo y los consuelos de Dios. Así decía San Agustín, ¿no? Hay un famoso libro muy hermoso del padre Alfredo Sáenz llamado La nave y las tempestades. La nave es la iglesia, las tempestades, bueno, lo que sucede dentro de la iglesia, muchas veces. Bueno, y en base a esto quiero contar una anécdota para que ilustre un poco a la pregunta o la respuesta que quiero dar. Cuando fue la Revolución Francesa, otro momento de caos enorme en la iglesia, una facción de los sacerdotes y obispos se había aliado a los revolucionarios franceses, que eran una especie de iglesia sometida al Estado, una especie de laicización de la iglesia. Otro grupo de sacerdotes y obispos, la mayoría, gracias a Dios, se encontraba fiel al Papa. Bueno, un cardenal italiano de apellido Consalvi, el cardenal Consalvi, fue a visitar a aquel que fue a poner un poco de orden dictatorialmente, pero un poco de orden al fin, que fue ni más ni menos que Napoleón Bonaparte, el emperador Napoleón Bonaparte. Napoleón era un tipo corso, de Córcega, familia católica, digamos así, pero un tipo perseguidor también de la iglesia. Bueno, había quitado estados pontificios, bueno, en fin. Entonces el cardenal Consalvi italiano lo va a ver a Napoleón, y Napoleón, para amenazarlo, ¿no? Le dijo, cardenal, yo voy a destruir la iglesia. Y el cardenal Consalvi empezó a reírse. Ja, 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 ja. ¿Qué se ríe? ¿Qué se ríe? Voy a destruir la iglesia, cardenal. Ja, 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 ja. Se reía más el cardenal Consalvi. Hasta que Napoleón no aguantó más y le dijo, pero escúchame, ¿usted no se da cuenta que yo le estoy diciendo que voy a destruirlo, voy a matar a todos los curas, voy a destruir la iglesia, voy a romperla toda, que no quede nada? Y el cardenal Consalvi le dijo, mire, emperador, si ni siquiera nosotros, los curas, en 1800 años, hemos podido hacerlo, usted tampoco lo podrá hacer. Napoleón se quedó un poco como pensativo y se dio cuenta que era verdad. La iglesia comienza con sus tradiciones ad intra, o sea, internamente, desde el momento mismo, no de Judas, desde el momento mismo en que empieza la predicación de nuestro Señor Jesucristo en la vida pública. Los apóstoles, que nuestro Señor elige, por cierto, comienzan a traicionarlo, comienzan a buscarse los mejores puestos. Algunos comienzan a decir, conviene decir esto, no conviene decir esto otro. Cuando llega el momento de la cruz, el más joven lo acompaña desde abajo y a lo lejos. El primero de los papas, San Pedro, lo abandona, lo niega 3 veces. Entonces, es verdad que nos puede llegar a doler, pero nosotros no seguimos a una persona, no seguimos a un cura, a un papa, a un laico, a un obispo, a un youtuber, o lo que sea. Seguimos en todo caso a 3 personas, que son las 3 personas de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y entonces, cuando uno se encuentra con esas crisis que dice, bueno, está todo mal, estamos en el horno, como decimos a veces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que volver a ver qué pasó en la iglesia. Una palabra de ánimo, una palabra de dirección, de orientación para estas personas en lo particular que están camino a la iglesia. Para mí las dudas que tenemos los católicos, si somos católicos, los protestantes si son protestantes, los ateos o paganos si son ateos o paganos, las dudas no tienen que quedarse sin responder. Dios nos dio la inteligencia no para que la enterremos,
La inteligencia no es, como decía Martín Lutero, una prostituta, ¿no? No está, está puesta para algo, no para comprar y vender, sumar y restar, ¿no? Uno puede pensar las cosas de la fe, uno tiene no solamente el derecho, sino que tiene también hasta la obligación de usar la inteligencia, ¿no? Somos animales racionales, no animales sentimentales o animales memoriales, simplemente de repetir cosas de memoria. Si yo tengo dudas de fe o tengo dudas de la historia o lo que sea, tengo que ponerle el corazón, eso y la voluntad para sacármelas, ¿no? Porque el hombre está hecho para la verdad. No importa que sea católico, puede ser un ateo, pero el ateo está hecho, o quien sea, para la verdad. Solamente la verdad nos hace libres, dice el Evangelio. Entonces, no quedarse con esa duda y tratar de formarse. Uno de los comentaristas me dijo, y perdón que lo diga, pero que yo hace algún tiempo empecé con unos cursos de formación en la página de cursos.quenotelacuenten.org. Algunos son cursos pregrabados sobre distintos temas, otros son cursos en vivo y en directo. Y, por cierto, ya que estamos, te paso una primicia. Dios mediante, en un mes y medio más, Dios mediante, en agosto, si Dios quiere, comenzaremos un año entero de un curso, una diplomatura para futuros catequistas, ¿no? Porque en muchos lugares se está dando formación para catequistas patética, paupérrima, progresista, marxista, ¿no? Pro-LGBTista, ¿no? Entonces, Dios mediante, tenemos un curso de formación en vivo y en directo, así como hice la catequesis para bárbaros hace un año, haremos algo análogo en la página de cursos para futuros catequistas o aquella gente que quiera formarse en Biblia, en teología dogmática, en teología moral, en misionología, en pastoral de la catequesis y no me acuerdo una más, y en liturgia, Un año entero de trabajo. Bueno, ese modo de formarse es concreto y después de buscar eso, de abrir el corazón y de poner los medios para que si uno tiene algunas dudas, tratar de realmente de sacárselas. Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios les bendiga y que no te la cuenten.